Nunca imaginé que la puerta equivocada llevaría a una conexión inesperada. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Fue un día gris, el cielo plomizo pesaba sobre mí. Eran las señales de la tormenta que estaba por llegar. Recorría las calles como un fantasma, sintiendo el frío del asfalto bajo mis pies y el vacío en mi pecho. Mi corazón latía desbocado, como un eco en una cueva oscura. Mi vida había sido un laberinto de dolor. La muerte de mi madre hacía meses había dejado una herida abierta. Mi padre, atrapado en su propio mundo de tristeza, se volvía cada vez más distante. La casa, una concha vacía, resonaba con el silencio ensordecedor de las risas que habían desaparecido. Cada rincón parecía gritar su ausencia, cada sombra un recordatorio de lo que ya no estaba. Aquel día, en mi intento de evadir la soledad, tropecé con un viejo edificio. Era extraño, como si la ciudad quisiera ocultarlo. Sus paredes estaban cubiertas de grafitis, sombras de historias ajenas. La puerta, desgastada y entreabierta, me llamaba con un susurro casi imperceptible. Sin pensarlo, entré. Y fue como cruzar a otro mundo. Dentro, el aire olía a humedad y a algo más, una mezcla de misterio. Las luces parpadeaban como si quisieran mostrarme un camino. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío, un eco que retumbaba en mi cabeza. Cada puerta que pasaba parecía contarme secretos. Silencio absoluto, pero mi corazón latía con fuerza. Luego, una risa suave y melódica rompió el silencio. Me detuve. No podía creerlo. Allí, al final del pasillo, estaba ella. Una chica de cabello oscuro, que parecía brillar con una luz propia. Tenía ojos que reflejaban un océano tormentoso y su sonrisa, aunque distante, parecía prometer aventuras. No vi su nombre en ese momento, solo sentí que algo en su mirada me atraía. Un imán en medio del caos. ¿Quién eres?, le pregunté, casi sin aliento. La curiosidad en su voz era mi única respuesta. El tiempo se detuvo. Era como si el mundo se desvaneciera y solo quedáramos nosotros en ese instante de magia. De repente, una puerta se cerró de golpe detrás de mí, rompiendo el hechizo. Miré hacia atrás, un frío profundo me atravesó. No había vuelta atrás. Mientras giraba de nuevo hacia ella, su expresión había cambiado. Era un desafío en su mirada. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de esta puerta?, preguntó. Mis manos temblaban mientras trataba de entender lo que estaba pasando. Aquella pregunta me llenó de incertidumbre. ¿Qué verdad estaba oculta? ¿A qué riesgos estaba a punto de enfrentarme? Sin embargo, algo en mi interior me dijo que debía continuar. Y ahí estaba, en el umbral de lo desconocido. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar sus palabras. La verdad era un concepto que había comenzado a temer. Pero algo en su mirada me incitaba a seguir. Creí que, aunque el camino podría estar lleno de sombras, también podrían haber destellos de luz. ¿Qué tipo de verdad?, logré preguntar con voz temblorosa. Ella sonrió, y en su rostro había un destello de complicidad que me llenó de valentía. Todos llevamos dentro verdades no contadas. Ven conmigo, respondió, extendiendo su mano. No había más opciones. Tomé su mano, y al contacto, sentí una corriente que me atravesó, como si esa conexión borrara, aunque fuera por un instante, el peso de mi tristeza. La chica me guió por un pasillo adornado con viejas fotografías enmarcadas.
Cada imagen parecía contar historias que se habían perdido en el tiempo. Algunas eran borrosas, otras brillaban con colores vivos. Me pregunté qué historias cargaban esas personas, si también habían sentido el vacío que yo sentía. Mi nombre es Ana, dijo, como si hubiese estado esperando a que lo preguntara. El sonido de su nombre resonó en mí, dándole forma a nuestra conexión. A medida que caminábamos, compartió fragmentos de su vida, pedazos de experiencias que la habían perforado pero también moldeado. Era como un reflejo imperfecto de mis propias heridas, y sentí, a través de su voz, que no estaba solo en el dolor. Desde que perdí a mi padre, he estado buscando un lugar al que pertenezca, confesó, su expresión transformándose en una mezcla de tristeza y determinación. Sus ojos, que antes eran un claro océano, se nublaron con la marea de sus recuerdos. Pero aquí, en este lugar, siento que hay algo especial. Un sentido de comunidad, sus palabras resonaban en mí, creando un eco de esperanza. La idea de encontrar un refugio, un espacio donde el dolor de la pérdida pudiera transformarse en conexión, era algo que nunca había considerado. Tal vez en ese edificio, en su extraño calor, algo podía rescatarse, algo podía florecer. De repente, escuchamos un ruido sordo al final del pasillo, un golpeteo que reverberaba. Ana se detuvo en seco, y su respiración se aceleró. La verdad parecía más tangible que nunca, colgando en el aire como una nube cargada de tormenta. Tenía que decidir, seguir adelante, a pesar de la incertidumbre, o retroceder y refugiarme en mi dolor. ¿Qué hay ahí?, pregunté, intentando mantener la voz firme. No lo sé, pero tengo que averiguarlo, dijo con una determinación que me llenó de admiración. Pero en ese mismo instante, las luces empezaron a temblar y la risa que habíamos escuchado antes resonó de nuevo, esta vez más fuerte, como si se burlara de nosotros. El aire se volvió denso, como si el edificio mismo estuviese conteniendo la respiración. Sin pensarlo, tomé su mano de nuevo, buscando la seguridad de su presencia en medio de la confusión. Nos acercamos al origen del sonido, listas para enfrentarnos a lo desconocido. Cada paso que dábamos vibraba con la posibilidad de desvelar algo que podría cambiarlo todo. Cuando llegamos a la última puerta, en la que la oscuridad parecía más densa, Ana se volvió hacia mí. Sus ojos reflejaban tanto temor como valor. ¿Estás listo para esto? No hay marcha atrás, asentí, y en ese momento, supe que nada sería igual después de esta experiencia. La vida se desarrollaba alrededor de nosotros, y la verdad nos aguardaba justo detrás de aquella puerta. Ana la empujó lentamente, y en el instante en que se abrió, una luz intensa desbordó el espacio. No sabíamos lo que nos esperaba, pero en el fondo lo sentí. Era el inicio de algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. En ese mismo instante, una caricia de viento helado nos atravesó, y sentí dentro de mí una punzada de inquietud. Lo que estaba a punto de descubrir dejaría una marca indeleble en mis cicatrices. La luz que emanaba de la habitación era deslumbrante, casi como si nos estuviese llamando a entrar. La energía vibrante que inhalábamos llenaba el aire con un sentido de anticipación. Con una mezcla de nervios y curiosidad, cruzamos el umbral juntos, el sonido de nuestra respiración resonando en la vastedad que se extendía delante de nosotros. La sala era amplia, decorada con una simultaneidad vibrante de colores y texturas que desafiaban mi comprensión. Había lienzos colgados en las paredes, cada uno representando una historia, un momento, un sentimiento. Se podían ver reflejos de risas, lágrimas, y el eco de viejas melodías flotaba en el aire. Un renacer de emociones comunes parecía envolverte al instante. En el centro de la habitación, un círculo de personas se había formado, sus rostros iluminados por la luz cálida que parecía emanar del suelo. Sus risas eran melodías cálidas que contrastaban con el frío que una vez había envuelto el pasillo. Ana se giró hacia mí, con el brillo de la curiosidad ahora reemplazado por una expectativa nerviosa. Esto es, susurró, el núcleo. El lugar donde compartimos nuestras verdades. Mientras nos acercábamos al círculo, una joven con la piel de bronceado cálido comenzó a hablar. Bienvenidos a nuestros encuentros.
Aquí, la autenticidad no es solo bienvenida, es necesaria. Su voz era musical, y cada palabra parecía vibrar en mis fibras más íntimas. Hoy, queremos compartir lo que nos trae aquí, lo que nos hace humanos. Sentí la presión del momento. Mis labios se secaron. ¿Qué podría compartir? ¿Cómo podría abrirme? Pero mientras miraba a Ana, sentí que su mirada me instaba a confiar, a dejar caer las barreras que había mantenido en pie por tanto tiempo. La idea de la conexión que ella mencionó comenzó a anidar en mi corazón. Podía sentir el anhelo de pertenencia. Ana fue la primera en hablar. Se presentó y, con una sinceridad desgarradora, compartió su lucha tras la muerte de su padre. Había dolor, sí, pero también una profunda gratitud por las memorias y el amor que aún la acompañaba. Cada palabra que pronunciaba era un puente que fortalecía nuestra unión, llevándonos a un espacio en el que ambos podíamos ser vulnerables. Cuando terminó, una oleada de murmullos de comprensión y apoyo llenó la habitación. Una mujer mayor compartió su propia historia de pérdida y resiliencia, y poco a poco, todas las voces se unieron en una sinfonía de experiencias compartidas. Las verdades que alguna vez parecían monstruos eran ahora lo que unía a esas almas dispares. Entonces me llegó el turno. Un escalofrío de vulnerabilidad recorrió mi cuerpo, pero con un último vistazo a Ana, encontré el valor. Yo, comencé, y las palabras fluyeron como un río que había estado represado durante demasiado tiempo. He estado cargando el peso de la soledad, como si nadie pudiera entender la profundidad de mi dolor. Pero aquí, en este lugar, siento que puedo ser. Mientras hablé, noté las cabezas asintiendo. Aquella comunidad no solo me escuchaba, me absorbía en su marea de empatía. Me dejé llevar por la energía familiar que se estaba formando, unida por nuestros contextos, y la conexión con Ana se robustecía, como si nuestras almas hubieran comenzado a entrelazarse. Al finalizar, las lágrimas brotaron en mis ojos, y para mi sorpresa, fueron seguidas por aplausos suaves y alentadores. Nunca había imaginado que la vulnerabilidad podría ser tan liberadora. Pero mientras disfrutaba ese calidoscopio de sentimientos, un sonido sutil, casi inaudible, surgió de la esquina más alejada de la habitación. Era un murmullo que parecía distorsionado, como si intentara infiltrarse en el resplandor que habíamos creado. El ambiente cambió. Era como si la atmósfera se hubiera vuelto más densa a medida que la conexión cálida se enfrentaba a esa sombra preocupante. Ana se giró hacia mí, sus ojos ahora llenos de temor. ¿Escuchas eso? Asentí, el corazón acelerándose. Sabía que lo desconocido, lo que había estado amenazándonos desde el principio, no había desaparecido. Algo oscuro lurcaba justo al borde de nuestra recién encontrada verdad. ¿Estábamos preparados para enfrentar no solo nuestras verdades, sino lo que el edificio guardaba en sus sombras? La sala comenzó a tensarse a medida que las risas se apagaban y la atención se tornaba hacia el rincón de la discusión interrumpida, donde la verdad comenzaba a transformarse en una confrontación muy diferente. En ese instante, supe que había mucho más en juego de lo que jamás hubiera imaginado. La conexión que había empezado con Ana sería puesta a prueba, y el eco de nuestras verdades podría no ser suficiente para afrontar el futuro. El murmuro se hizo más claro, y con cada palabra apenas audible que se colaba en la sala, la tensión se transformó en una bruma palpable, envolviendo a todos en un aura de inquietud. Miré a Ana, y en sus ojos leí la inquietud, pero también un destello de valentía. Era como si la fragilidad del momento se tornara en un catalizador, un recordatorio de que la conexión que habíamos cultivado no era solo un refugio, sino también un deber que cumplir. ¿Qué es eso?, preguntó alguien en voz baja, aunque todos sentíamos la misma pregunta cargada de peso. La joven de piel bronceada, que antes nos había recibido con calidez, ahora miraba hacia el rincón apagado, su frente arrugada en una expresión de preocupación. Vamos a averiguarlo, dijo ella con determinación, tomando la delantera. Los murmullos de los asistentes comenzaron a acumularse convirtiéndose en un murmullo colectivo de inquietud. La idea de enfrentar lo desconocido era aterradora, pero, sorprendentemente, me sentía impulsado a seguir.
Al final, aquí estaba, expuesto y vulnerable. La oscuridad podía intimidar, pero no iba a dejar que me detuviera. Yo voy también, dije, sintiendo cómo las palabras se apoderaban de mi voz. Miré a Ana, que me devolvió la mirada. Con una leve inclinación de cabeza, me hizo entender que no estaba solo. Antes de que pudiera dar un paso, ella se unió a mi lado, y juntos comenzamos a cruzar la distancia hacia esa sombra inquietante. A medida que nos acercábamos, el murmuro se convertía en un eco más claro, pero las palabras aún parecían enredadas en la bruma. Algo en mi interior ardía, un grado de renuencia que competía con el deseo de entender. No solo era la revelación de nuestros propios miedos lo que se estaba gestando, había algo más, algo que se alimentaba de nuestras dudas y temores. Al llegar al borde de la penumbra, notamos que las otras personas del círculo se habían acercado, una multitud unida en una mezcla de curiosidad y temor. La voz, aunque todavía distorsionada, comenzó a volverse más coherente. No lo ignoren, resonó en el aire, lo que está detrás del velo no es lo que piensan. Es su reflejo. Las palabras hicieron eco en mi mente. ¿Un reflejo? Mi baluarte emocional comenzó a temblar. ¿Qué significaba esa afirmación? Ana me miró, y podía ver la lucha interna en su rostro, tanto como una invitación a descubrir como un deseo de huir. Dicha revelación la tocaba profundamente en su vida, cada verdad suprema no era más que un espejo que revelaba sus inseguridades. Tal vez es algo que todos debemos enfrentar, incluso si no nos gusta, murmuré. Ana asintió lentamente, sus dedos apretando los míos en un acto de confianza. Entonces, decidí dar un paso adelante, buscando el origen del eco. La luz azulada que brillaba en el centro de la oscuridad se intensificó, revelando la causa de nuestra inquietud. Un espejo grande y antiguo yacía allí, adornado con intrincadas tallas, que reflejó los rostros ansiosos que lo rodeaban. No era solo un espejo físico, había algo más profundo en su superficie. Miré a Ana, luego al resto del grupo, y pude sentir cómo las expectativas se disparaban. La voz tras el espejo resonó de nuevo. Lo que verán no solo parpadea en sus mentes, sino que fluye en sus corazones. Afronten sus verdades, o permanezcan cautivos de sus sombras. La sala se cayó, y un silencio reverberante se instaló, pesando sobre nuestros hombros como un manto helado. ¿Qué significa eso?, preguntó una voz temblorosa entre la multitud. Sentí que la sangre se me helaba. La idea de enfrentar algo que manifestara nuestros propios miedos, nuestras inseguridades era espeluznante pero, a su vez, escalofriantemente atrayente. El espejo pareció cobrar vida, reflejando no solo imágenes, sino también emociones, risas y lágrimas, victorias y derrotas. En cada rostro, podía distinguir fragmentos de historias, de luchas que, aunque distintas, eran indudablemente universales. El silencio se volvió profundamente incómodo, una señal de que no todos estaban listos para mirar. Hacia adentro, con una mezcla de pánico y determinación, sentí que algo dentro de mí susurraba que esta era nuestra oportunidad. Quizás abrirnos a lo que vimos en el espejo podría llevarnos a un lugar de sanación más profundo. Pero, ¿sería nuestra verdad suficiente para deshacer la sombra que aún nos acechaba? Mientras me preparaba para abordar la primera verdad, entendí que era solo el comienzo de lo que nos aguardaba. Una revelación personal podría desencadenar algo más profundo, y esa oscuridad nunca estaría demasiado lejos de la luz que acabábamos de descubrir. De repente, el espejo comenzó a mostrar no solo nuestro reflejo, sino imágenes compartidas y recuerdos olvidados. La pantalla de cristal vibraba, y mis ojos se abrieron de par en par mientras me encontraba cara a cara con algo inesperado, el rostro de alguien con quien yo había creído haber cerrado un capítulo. Una traición, un amigo perdido, una historia a medio contar. A medida que el temor se transformaba en miedo real, entendí que lo que vería a continuación podría cambiar no solo la esencia de mi vida, sino también la de todos los que se atrevían a acercarse a este nuevo viaje. ¿Estaríamos preparados para iluminar nuestras propias sombras?
El espejo continuó revelando acerca de mí imágenes que pulsaban y giraban como cicatrices abrazando un pasado que había intentado sepultar. La figura que se aparecía era Clara, Lucas, un amigo de la infancia cuya risa una vez llenó mis días de alegría. Pero la risa se tornaba en vacío, el instante en que decidí alejarme de él para proteger mi frágil orgullo se proyectó con un contundente eco en mi interior. ¿Por qué no lo enfrentaste? Me pregunté en silencio, mientras la imagen de Lucas sonreía, ajeno a la traición que había marcado su historia y la mía. Las emociones golpeaban en mi pecho, y eso me permitió sentir un poco de compasión por lo que era aquel reflejo. ¿Por qué creía que mi dolor justificaba dejarlo a él atrás? Ana, a mi lado, estaba totalmente inmersa en sus propios recuerdos. La vi cerrar los ojos con fuerza, su frente arrugada de nuevo en concentración, como si ella misma enfrentara sus demonios. Era evidente que el espejo se había convertido en un catalizador para cada uno de nosotros, despertando no solo miedos, sino también anhelos largos olvidados. De repente, una lucidez se apoderó de mí. En medio de mi tormento interno, con cada latido de mi corazón, una chispa de valía se encendía. Decidir encarar esto significaba también abrir la puerta a lo que más deseaba, la reconexión. La idea de reconciliarme con Lucas me parecía ahora más efectiva que seguir escondiéndome tras mis propios miedos. Respiré hondo y miré a Ana. Voy a dar un paso adelante, le dije con voz temblante. Su mirada me sostuvo, llena de aliento. Ella también debía tener algo que enfrentar, algo que deseaba dejar atrás. Sin embargo, no podía ayudarla, no podía obligarla a dar un paso que no estaba lista para dar. En ese momento, decidí que su viaje era tan importante como el mío. Mis verdades no se impondrían sobre las suyas. Me alejé hacia el reflejo, y con cada paso que daba, el ambiente se tornaba más seco. El eco se intensificaba, envolviéndome en antiguas conversaciones que nunca se llevaron a cabo. Perdón, susurré, aunque Lucas no estaba allí. Era más un grito al vacío, a esa parte de mí que había decidido olvidarlo. Te fallé, amigo. Lo lamento. Los murmullos en la sala disminuyeron hasta convertirse en un silencio casi reverente. La habitación flotaba, suspendida en un tiempo que me pertenecía solo a mí. En ese instante la imagen de Lucas se desvaneció, reemplazada por un reflejo de mí mismo, más auténtico. El espejo había comenzado a sonar de nuevo, esta vez con la voz de Ana. Dijo en voz baja, te veo. El eco resonante no solo provenía del espejo, sino también de su abrazo emocional, era un reconocimiento de que cada uno de nosotros estaba allí, en esa convergencia de verdades. Pero lo que me sorprendió fue lo que vi a continuación. La imagen de Ana comenzó a tomar forma, revelando sus propios fantasmas y experiencias que llevaban mucho tiempo ocultos. Su rostro, una vez radiante como el sol, se tornó opaco, cargado de inseguridades que la había atormentado desde que podía recordar. Tendían a contagiarse, como una neblina oscura. Una sombra a sus espaldas, la expresión de su rostro me desgarró más de lo que había anticipado. Era incapaz de imaginarme el tipo de dolor que había llevado consigo, su corazón estaba aglutinado de traumas no expuestos, de traiciones dolorosas. Yo también tengo cosas que enfrentar, murmuré, incapaz de mantenerme al margen. Le sonreí, una sonrisa que traía consigo la promesa de que, aunque nuestros caminos estuvieran manchados, no necesitaban acabar en la sombra. Había en ese abrazo emocional algo que me decía que no podíamos arrastrar nuestras propias cadenas si aspirábamos a liberarnos. La tensión en la sala creció nuevamente, alimentada por las intensas historias compartidas entre el reflejo y cada uno de nosotros. De alguna manera, el espejo había aflorado un poder revelador, y los murmullos se convertían en un clamor colectivo. ¿Qué vas a hacer con esto?, resonó la voz del espejo. Y el peso de la pregunta recayó entre nosotros. Miré a Ana, y la luz de reencuentro en nuestros rostros trajo un leve alivio. Pero ese alivio fue breve, ya que en el fondo, sabía que la respuesta era compleja.
La conexión que una vez había estado oculta no solo debía ser reconocida, sino que debía ser creada de nuevo con todo lo que compartíamos y todo lo que habíamos perdido. En ese instante de revelación, el espejo brilló intensamente, y antes de que pudiera dar un paso atrás, una nueva imagen se proyectó. Un tercer rostro, uno que no había visto en años, uno que deseaba olvidar completamente, apareció en la superficie. Esto no era solo un reflejo, era una conexión inesperada que me llevó al abismo nuevamente. Era el rostro de alguien que no solo había fallado, sino que también había sido instrumental en la construcción de esos muros invisibles entre yo y los otros. Un escalofrío recorrió mi columna. La sala se entrelazó en una atmósfera pesada, cargada de expectativas y miedo por igual. Una revelación inesperada estaba destinada a cambiar el rumbo de no solo nuestra historia, sino de cada uno de nosotros que se atrevió a mirar en lo profundo del espejo. El rostro reflejado en el espejo se desvanecía lentamente, pero no antes de que pudiera arrebatarme el control de mis pensamientos. Era Marcos, un antiguo enemigo, pero también un viejo amigo. La combinación de emociones era una tormenta en mi pecho, un torbellino en el que la confusión superaba al odio. ¿Por qué tenía que aparecer él ahora? Era como abrir una herida que creía cerrada, un eco de una traición que había sido doble, la suya hacia mí y, muy posiblemente, la mía hacia él. Marcos, ¿por qué? Susurré, y el eco de mi propio lamento reverberó entre las paredes, como si de alguna manera buscara respuesta al contradicho que mi corazón conjuraba. La imagen seguía ahí, tan clara como si hubiera sido ayer, la última vez que compartimos un instante de amistad antes de que todo se precipitara al vacío. Ana se acercó, su curiosidad se entrelazaba con la preocupación. ¿Qué pasa?, me preguntó, intentando descifrar el torbellino de emociones que me invadía. Era difícil encontrar las palabras, porque en este momento no solo lidiaba con mis propios recuerdos, sino con el dolor de otra historia que había tomado un giro inesperado. Es Marcos. No puedo, me detuve, las palabras se atascaban, intentando encontrar el camino correcto por el cual escapar. Nuestra relación había sido una mezcla de juegos y secretos, de lealtades profundas y traiciones. Pero, ¿por qué esa aparición ahora? ¿Qué era lo que tenía que ver con mi presente? A medida que el espejo brillaba con luz oscura, las sombras del pasado amenazaban con arrastrarme de nuevo. La imagen de Marcos comenzó a hablar, su voz resonaba en mi mente. Siempre te he observado, incluso desde la distancia. ¿Te creíste blindado al dolor? Ambos nos hicimos daño, pero nunca fue realmente solo mío. Esa réplica me inquietaba, su voz era un recordatorio de los susurros que se arrastraban por mi mente, como si él esperara que el tiempo no hubiera fracturado el lazo que una vez mantuvimos. ¿Qué tienes que ver con mis miedos, Marcos?, le grité, sintiéndome más a la defensiva con cada palabra. No podía permitir que su imagen oscura interfiriera en mi intento de redención. Ana, ante la intensidad de mi reacción, se quedó helada, pero había algo en su mirada que decía estoy aquí, un lazo que invitaba a explicarme. Dímelo, me instó, acercándose un paso más, como si su proximidad fuera el ancla que necesitaba para no perderme en el abismo del recuerdo. Mientras me preparaba para hablar, el espejo pareció absorber el entorno alrededor, llevándome a la imagen de una tarde soleada de hace años en el parque, donde la risa llenaba el aire. Veía a Marcos sentado en una banca, charlando animadamente, completamente ajeno a las decisiones que cambiarían nuestra vida para siempre. En mi mente, cada recuerdo era dual, la alegría de la camaradería se cruzaba con la culpa y el arrepentimiento de cuanto había quedado sin decir. Déjalo ir, murmuré, sabiendo que se dirigía a mí más que a la figura ahora amorfa de Marcos en el espejo. Había aprendido que al dejar ir se abría espacio para una verdad mucho más grande, pero el poder del pasado provenía también de sus heridas. Quería entender por qué ese rostro, ese eco de mi vida, todavía tenía poder sobre mí. Era un monstruo que había aprendido a contener, pero que seguía acechando en la sombra. Ana respiraba con calma, y en ese silencio compartido, la unión de nuestros desafíos empezó a parecer un puente, no un obstáculo. Te estoy viendo, pero también me estoy viendo a mí misma,
dijo Ana, rompiendo la atmósfera. Quizás es hora de que ambos hablemos sobre lo que realmente nos ha mantenido anclados. Y entonces, como si el espejo hubiera entendido el momento, la luz se oscureció y se desvaneció Marcos, dejándonos sola con nuestra verdad. Pero el eco de su último comentario seguía flotando en el aire. ¿Realmente quieres enfrentar los fantasmas, o seguirás huyendo? Ese eco era una pregunta a la que aún no podía enfrentar. Ahora, más que nunca, la conexión con Ana era vital. Inexplicablemente, sentí que la verdad que ella guardaba era tan importante como la mía. Quiero enfrentar esto. Pero, ¿cómo? Pregunté con la sinceridad tiñendo cada palabra, y mientras una breve esperanza comenzaba a florecer, el espejo iluminó una nueva imagen, Marcos, ya no un antagonista, sino un reflejo de la amistad perdida. En ese instante, el camino hacia la reconciliación se sentía posible pero incierto. Sabía que debía mirar hacia atrás, pero también hacia adelante, a un futuro que no podía quedar atrapado en viejos rencores. El espejo tembló, una nueva vibración llenó la sala, y la pregunta volvió a resonar como un eco que se alzaba en la intimidad del espacio: ¿qué vas a hacer ahora? La tensión creó un nudo en mi garganta, y sabía que mi respuesta podría cambiarlo todo, pero el miedo, como una sombra, se aferraba a mí. Y de nuevo, el corazón latía con una mezcla de anticipación y terror. Aquí, en este punto crítico, todo podía derrumbarse o renacer. Las palabras de Ana flotaban en el aire como una delicada telaraña, atrayendo mis pensamientos hacia un lugar que temía explorar. Quiero enfrentar esto. Pero, ¿cómo? Era una pregunta que resonaba en las cavidades de mi alma, cada sílaba vibraba con el peso de lo que significaba. Era un paso hacia lo desconocido, una decisión que podría abrir viejas heridas o, tal vez, curarlas de una vez por todas. El silencio era denso, casi palpable, mientras me debatía entre la urgencia de compartir mis miedos y el terror de ser vulnerable. Cada vez que pensaba en Marcos, era como si un río de sombras y recuerdos se desbordara en mi mente, arrastrando consigo momentos de alegría y dolor. Sentía que debía ser honesta, no solo con Ana, sino con el reflejo en el espejo que en ese instante parecía representarme tanto como a él. Marcos no solo fue un amigo, fue mi hermano. Hasta que me traicionó, empecé a decir, la voz temblorosa al principio, pero gradualmente encontrando su fuerza. Cuando nos separamos, no solo perdí a alguien en quien confié, perdí una parte de mí misma. Y ahora, verlo de nuevo, despierta en mí toda esa ira reprimida, pero también ese anhelo de lo que una vez tuvimos. Ana me miraba con comprensión, sin prisa por interrumpir. La luz de su apoyo me dio un impulso, un respiro que me permitió continuar. Lo extraño, Ana. Extraño como todo era más simple, como podríamos hablar de cualquier cosa sin miedo a ser juzgados. Lo extraño tanto que, a veces, me pregunto si nuestro pasado podría resurgir, si hay forma de reconstruir lo que se rompió. Las palabras emergían de mí, como si cada una liberara un peso que llevaba mucho tiempo guardado. Pero hay tanto dolor entre nosotros que me asusta, añadí, sintiendo un tirón en el pecho. Cada vez que pienso en lo que hizo, me invade un torrente de resentimiento. ¿Cómo podría perdonarlo? Ana, en su infinita sabiduría, se sentó más cerca. El perdón puede ser un regalo tanto para ti como para él. Pero no se trata solo de olvidar, se trata de entender por qué sucedió, de encontrarte a ti misma en aquello que sentiste y en lo que sigue doliendo. Lavada con su luz, mi mente vagaba nuevamente a los recuerdos, risas compartidas y secretos a voces, un mundo en el que éramos invulnerables. Cuanto más pensaba en aquellos días, más fuerte se volvía la nostalgia, arrastrándome hacia un ciclo de recuerdos. Pero también había sombras en esos días, momentos que preferiría olvidar, que resonaban en mi corazón como campanas funerarias. Apreté los dientes y me esforcé por mirar hacia el futuro. ¿Qué si decido hablar con él? ¿Qué pasaría si él jamás se disculpa? ¿Qué tal si mi deseo de reconciliación es en vano? Mi voz se quebró bajo la presión de preguntas que no tenían respuestas. Ana tomó una de mis manos y la apretó suavemente, enviando un rayo de esperanza por todo mi ser.
No puedes controlar lo que hará o dirá Marcos, pero puedes controlar lo que sientes. Abre esa puerta, y si el camino es difícil, estaré aquí para ti, con esos simples, pero poderosos, recordatorios. La incertidumbre con respecto a Marcos comenzó a transformarse en un ligero destello de valentía. Aunque el miedo seguía asomando, había una chispa de determinación dentro de mí. Quería cambiar la narrativa, no solo para él, sino para mí, para poder liberar las cadenas que aún ataban mi corazón al pasado. Está bien, dije, sintiendo cómo las palabras se deslizaban con firmeza. Lo haré. Hablaré con él. Sin embargo, antes de que pudiera completar la declaración, algo en la habitación cambió de nuevo. Un nuevo eco resonó en el aire, una vibración inesperada que hizo que el espejo parpadease como si tuviera vida propia. Las imágenes comenzaron a formarse nuevamente, distorsionadas y borrosas, y en medio de esa ilusión, la figura de Marcos se alzó una vez más, ahora más definida. Parecía que se acercaba, su mirada fija en mí a través del cristal, mis latidos aceleraron, y en un instante, sentí que el mundo entero se congelaba a mí alrededor. El eco de sus palabras resonó de nuevo: no puedes huir de lo que hemos creado. Estoy aquí, y tengo algo que decirte. La mezcla de miedo y expectativa creció en mí, y mientras la imagen de Marcos se reafirmaba en el espejo, comprendí que aquel momento había llegado. Ya no había forma de retroceder. Tenía que enfrentar mis demonios. ¿Qué vas a hacer ahora? Las palabras de Ana reverberaban en mi mente, un recordatorio constante de que, ya sea como amiga o como apoyo, no estaba sola. Con un último vistazo al espejo, mi corazón latió intensamente, listo para abrir la puerta que creía cerrada, preparándome para enfrentar las verdades que la vida me había negado, y así, en la encrucijada del pasado y el presente, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. El aire se volvió pesado a mi alrededor, llevando consigo el eco de antiguos recuerdos. La silueta de Marcos en el espejo parecía casi etérea, pero su mirada era un ancla, poderosa y penetrante. Mi mente giraba a la velocidad de la luz, cada pensamiento chocando con el otro, repleto de preguntas y sentimientos encontrados. ¿Qué significaba su aparición? ¿Era una segunda oportunidad o una trampa que reforzaría el dolor que tanto había tratado de enterrar? Marcos, su nombre se deslizó de mis labios, casi como un susurro, temerosa de que al pronunciarlo se desatarían todos los recuerdos de traición y decepción. Pero al mismo tiempo, había un brillo de esperanza que no podía ignorar. Un deseo de sinceridad, de verdad, estaba en juego. La imagen en el espejo se movía, como si tuviera vida propia, y mi corazón latía con fuerza, resonando en mi pecho mientras luchaba por encontrar mis palabras. ¿Por qué has vuelto? Mi voz tembló, una mezcla de ira y curiosidad. Tú provocaste esta separación. ¿Por qué ahora? ¿Acaso creíste que podría olvidar lo que hiciste? Las palabras que me habían atormentado durante años habían sido finalmente pronunciadas. Pero la respuesta de Marcos fue un torbellino de emociones. Porque creo que ambos necesitamos cerrar este ciclo. Lo que pasó no se puede borrar, pero creo que hay algo más allá que podemos reconstruir. No estoy aquí solo para disculparme, estoy aquí porque sé que hay algo que aún podemos compartir. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, un torrente de emociones que anhelaba liberarse. Lo que compartimos no puede ser simplemente borrado y tú lo sabes. Mi voz se volvió más firme, liberada por el diálogo que siempre había deseado. ¿Pero qué te hace pensar que puedo perdonarte? Lo que hiciste me hirió profundamente. Lo sé. He estado cargando ese peso desde entonces. Su voz se tornó sombría, su sinceridad visible. Perdí más que una amistad, perdí una parte de mí mismo cuando te lastimé. Estuve perdido, buscando respuestas, y al final me di cuenta de que solo necesitaba enfrentar mis errores. Quiero afrontarlos contigo. El silencio ocupó el espacio entre nosotros, un silencio que llevaba conmigo la carga de todo lo no dicho. El tiempo se desvanecía, y cada segundo parecía un pequeño abismo que debíamos cruzar. Esto no es fácil para mí, Marcos.
Sería más sencillo seguir adelante sin hablar de esto, le confesé, sintiendo como la vulnerabilidad asomaba entre las sombras. Lo sé. Pero a veces lo más difícil es lo que más necesitamos, respondió él con una voz que irradiaba sinceridad. A pesar de la angustia que me provocaba su presencia, había algo en su mirada, una promesa de cambio, que me instaba a seguir adelante. Tomé una profunda respiración, luchando contra el nudo en mi garganta. Si quería liberarme de este pasado que me mantenía cautiva, debía dar este paso. ¿Por qué nunca dijiste nada antes? ¿Por qué no me buscaste? Mi voz se quebró nuevamente, con el rencor alterando mi tono. Tenía miedo. Miedo de perderte para siempre. Y lo hice, la tristeza en sus ojos era palpable. Pero estoy aquí ahora, y estoy dispuesto a hacer lo que sea para repararlo. ¿Podríamos intentar hacerlo juntos, o al menos entendernos? La idea de una reconciliación latía en mi interior, pero el miedo seguía siendo un oscuro compañero. La ira y el anhelo se entrelazaban, creando una lucha interna que necesitaba resolver. Pero la pregunta que apenas comenzaba a formularse en mi corazón creció con gran fuerza. ¿Qué pasará si al final de todo esto, aún no puedo perdonarte? Entonces será un comienzo, respondió Marcos con sinceridad, sus ojos fijos en los míos, como si aguardara un rayo de esperanza. La valentía que invocaba en mí sorprendía, y aunque aún dudaba, había algo en su esencia que calmaba un poco la tormenta dentro de mí. Mientras contemplaba su imagen en el espejo, la conmoción de sus palabras me llenaba de posibilidades. Sin embargo, como una nube oscura, la incertidumbre permanecía. De pronto, todo el entorno pareció temblar, y la figura de Marcos comenzó a desvanecerse, y con ella, una parte de mi esperanza se sentía arrastrada con él. «Espera, no te vayas», grité, aferrándome al instante, a que no se deslizara entre mis dedos tan fácilmente. Pero la realidad se descompuso, y en ese momento de desesperación, una nueva figura emergió a su lado, como un espectro en mitad de la bruma. Era alguien que nunca había esperado ver, un vestigio del pasado que complementaba la tormenta que ya había empezado, la historia no había terminado, y una nueva chispa de tensión arrojaba una sombra sobre el futuro. La sensación de que la respuesta no solo estaba en el perdón, sino también en dejar ir lo que pensaba que conocía. Estaba a punto de sumergirme en un abismo que revelaría secretos y emociones que nunca podría haber imaginado. ¿Qué está pasando ahora?, me pregunté casi en un susurro, mientras la habitación se transformaba una vez más. La cara que se presentó era familiar, y el nudo en mi pecho creció con la misma intensidad que un trueno a punto de estallar. La mezcla de emociones y la incertidumbre me envolvieron, dejándome a la deriva, sin saber si quería desear que las olas me arrastraran o que una nueva conexión, inesperada, se formara frente a mí. La figura que emergió de la bruma se materializó en un rostro que había querido olvidar, pero que ahora se dibujaba con claridad en mi mente. Era Ana, una amiga de la infancia, alguien que había sido parte de mi vida antes de que la traición de Marcos se interpusiera. Su presencia era un eco del pasado, resurgiendo en un momento en que todo lo que creía era inestable. Ana, murmuré, sintiendo como su nombre caía como un peso sobre mis labios. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y compasión, y en sus ojos había algo que hablaba de tiempos más simples, antes de que las cosas se complicaran. Sin embargo, esa simplicidad parecía lejana, como un recuerdo que se tornaba borroso con el tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté, cada palabra cargada de confusión. La atmósfera se volvió densa y tensa, y la energía entre nosotros era palpable. Vine porque sentí que necesitabas ayuda. Sabía que Marcos estaría aquí, contestó Ana, y su voz era un hilo de calidez en el frío que envolvía mi corazón. Lo vi en el espejo, y supe que debías hablar con él. Soy la única que puede ayudarte a aclarar las cosas que te atormentan. Esa declaración me hizo temblar. No fue solo la sorpresa, sino un resplandor de esperanza. ¿Tú crees que esto puede ser reparado?, pregunté, sintiendo que cada palabra se balanceaba entre el deseo de aferrarme a algo que aún no existía y el miedo a sentirme decepcionada nuevamente.
Es posible, respondió Ana. Pero para sanar, debes enfrentar todo lo que guardas en tu corazón. Tienes que permitirte sentirlo todo, la ira, el dolor, pero también la posibilidad de recuperar lo que perdiste. A veces, el camino hacia la verdad es igualmente doloroso y liberador. Sus palabras resonaron con un eco en mi interior, como un canto que incitaba a dejar ir y dejar entrar. Mientras me debatía entre el deseo de escapar y la necesidad de enfrentar aquel pasado, Marcos, quien había permanecido en silencio durante este inesperado reencuentro, se atrevió a interrumpir la atmósfera, como si también luchara contra la inevitable tensión que envolvía a los tres. No estoy aquí para hacerte daño, nunca lo quise. Pero no puedo hacer esto solo, dijo, y por algún motivo, su vulnerabilidad me trajo una chispa de compasión. Ana, siempre ha sido el vínculo que unía nuestros corazones con la verdad. Por favor, ayúdanos. Sus palabras, pronunciadas con una aparentemente inesperada fragilidad, llamearon algo en mí, un atisbo de diálogo que apenas empezaba a brotar. Una parte de mí quería lanzarle mis dudas a la cara y la otra deseaba escucharlo. No obstante, el enfrentamiento me sobrepasaba. Así que me dirigí a Ana. Te agradezco que estés aquí, pero no sé si tengo la fuerza para lidiar con todo esto. Si la verdad es tan dolorosa como lo fue el momento de la traición, ¿cómo podré soportarlo? Te prometo que no estarás sola. Ambos necesitamos tomar de la mano este camino. Y quizás, a través de eso, podamos encontrar claridad y cerrar viejas heridas, sugirió Ana, su voz como un faro en la niebla. Entonces, como si finalmente la tormenta en mi interior encontrara un pequeño rayo de luz, decidí dar un paso al frente. Está bien, hablemos. Hablemos de lo que pasó. Quiero entender. Quiero que todos lo entendamos, aunque me aterre. Marcos asintió con solemnidad mientras Ana sonreía, su expresión llena de comprensión. Este momento, aunque cargado de temor, podía ser el catalizador que necesitaba para avanzar, para sanar. Al menos eso esperaba. La tensión comenzó a disiparse ligeramente, y aunque el camino aún era incierto, había una nueva oportunidad de confrontar verdades complicadas. Justo cuando iniciamos a formar una narrativa, un golpe resonante contra la puerta interrumpió nuestras palabras, como un trueno que indicaba la llegada de otra tormenta, una que nadie había anticipado. ¿Quién está ahí?, gritó Ana, su rostro pálido de preocupación. Mientras nuestros corazones latían rápidamente, miré a Marcos y luego a Ana. El enigma del momento se intensificó, y el horror de lo desconocido dejó una marca en la habitación. Lo que siguió fue un estallido de emociones, y al abrir la puerta, descubrí que un viejo amigo, cuya presencia nunca había querido, también tenía una historia que contar. La conexión se tornó trémula y volátil, como un hilo delgado que amenazaba con romperse. Necesito hablar con ustedes. No tengo mucho tiempo, dijo Javi, respirando pesadamente, sus palabras revelaban una urgencia que transformó el ambiente. Así que, cuando lo vi, compartí una sola mirada con Marcos, una que decía más que palabras. Este viaje estaba lejos de haber terminado, y los secretos se apilaban, esperando a ser revelados. ¿Qué más podría surgir de este caos? Una vez más, un nuevo impulso me arrastró hacia lo desconocido, la certeza de que nuestra historia apenas comenzaba a desarrollarse. El aire en la habitación era denso, como si cada palabra no pronunciada nos aplastara en su peso. Javi, con los ojos desbordados de confusión y angustia, se volvió el nuevo protagonista de esta historia que comenzaba a revelarse con la fuerza de un torrente. No tengo mucho tiempo, repitió, mientras nuestras miradas erráticas se entrelazaban con la misma inquietud. Vine porque necesito que escuchen lo que tengo que decir sobre Marcos y sobre cada uno de ustedes. La tensión se tornó palpable. El eco de su presencia amplificaba el caos interno que había empezado a desenredarse en cada uno de nosotros. ¿Por qué ahora, Javi? La voz de Ana cortó el aire, firme pero temerosa. ¿Qué es tan urgente? Mientras tanto, yo sentía como el campo magnético de la incertidumbre me atraía hacia el abismo. Javi tomó un respiro, sus manos temblaban mientras las lanzaba al aire.
como si intentara ahuyentar a los demonios que atormentaban su mente. Lo que tengo que decir podría cambiarlo todo. Pero antes de hacerlo, necesitan entender que hay cosas que nunca se hablaron, secretos que todos hemos ocultado y que nos están devorando por dentro. La sala vibraba en un silencio reverente. Un nuevo giro en nuestro viaje, uno que nadie había anticipado, pero que ahora era necesario. Las palabras de Javi me hacían recordar el pasado, aquellos momentos que creí sepultados. Sentí un nudo en mi garganta, el eco de viejas heridas apenas comenzadas a sanar amenazaba con resurgir. Habla, le insté, el impulso de entender era más fuerte que el miedo. Dinos lo que tienes que decir. Se inclinó hacia adelante, sus ojos eran dos brasas candentes, cargadas de la verdad que llevaba en su pecho. No solo traicionaron a Marcos, también me traicionaron a mí. Yo vi todo lo que sucedió. Era un niño asustado que no se atrevió a hablar, pero tengo que confesar, el dolor entre ustedes no fue solo responsabilidad de Marcos. Todos jugamos nuestro papel en esta separación. Una ola de incredulidad recorrió la habitación. Las palabras de Javi eran dardos lanzados a un corazón que apenas comenzaba a encontrar su ritmo. ¿No qué quieres decir con eso?, exigí, mi voz temblando mientras la incredulidad se transformaba en acusación. Tú también estuviste enredado en todo esto. ¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Era nuestra amistad también? Porque no sabía cómo, contestó, su voz bajo un hilo de angustia. Al principio, creí que todo pasaría. Siempre creí que lo olvidaría. Pero, con el tiempo, esa decisión se volvió un monstruo. Lo que vi, eso que nunca compartí, me torturó. Ustedes no solo se lastimaron, todos nosotros lo hicimos. El temor se convirtió en rabia contenida. Pero entre esa rabia, sentí también el eco de mi propia angustia, de cómo el pasado podría, a su vez, hurgar más profundo y abrir heridas latentes. Javi, ¿qué es lo que viste?, preguntó Ana, su voz ahora firme, casi desnuda de temor. Era un día normal en la escuela, comenzó, los recuerdos danzaban en su mente. Tú, Marcos, y tú, la atacaste detrás de las bambalinas, y luego, sutilmente, comenzaron las burlas. De mí, de lo que había sido. De cómo nunca sería lo suficientemente bueno en su grupo. Vi crecer ese conflicto y decidí quedarme callado. El aire en la habitación pareció enfriarse de repente. El pasado se convirtió en un eco desgarrador. Mientras Javi hablaba, sentí como cada palabra penetraba en mis huesos. Te vi, Marcos. Te vi enfrentar todo eso solo, dijo Javi, sus ojos revoloteaban entre mí y Marcos, quien ahora se mantenía a la expectativa, vulnerable. Ese dolor que creció y te llevó a traicionar a quienes más querías en lugar de apoyar a mi amigo, me quedé en la sombra. La culpa era un río tumultuoso ahora, elevándose entre nosotros, uniendo las piezas olvidadas de dolor. Pero a medida que Javi revelaba esas verdades, sentí que cada uno de nosotros estaba, de alguna manera, interconectado por ese sufrimiento. Todos fallamos, repitió Javi, su tono tembloroso resonaba como un tambor lejano. No solo Marcos, no solo tú, todos, él. Silencio se convirtió en un grito, algo profundo en mi ser despertaba, una comprensión inesperada comenzaba a tomar forma. El calor de la empatía comenzaba a sustituir el rencor. Luché por mantenerme erguido, pero me sentía cada vez más consagrada a lo que se estaba desvelando. Tenía que aceptar mis propios fallos. Si todos fracasamos, ¿cómo podemos reparar esto? La pregunta salió sin querer, escapándose de mis labios que eran repentinamente pesados. La búsqueda de la redención se sentía aún distante, como un espejismo en el desierto. Jugando un papel en la reconstrucción, dijo Marcos, repentinamente más claro, la ferocidad de su mirada revelaba nueva determinación. El pasado no debe seguir arrastrándonos. Si Javi tiene razón, esto se puede reparar. Pero no será fácil, debemos enfrentarnos a nuestros fantasmas, juntos. Necesitamos dejar de lado el orgullo y sentir todo lo que hemos huido. Los ecos de sus palabras resonaron en mi mente.
Quizá la unión de nuestras verdades podría llevarnos a algún lugar significativo, a una nueva sanación. La vulnerabilidad era un hilo delgado y resbaladizo, un camino hacia la verdad que nunca había considerado. Mientras cada historia de dolor y traición se entrelazaba, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar. Era como si se metiera vida a los recuerdos olvidados, haciéndolos palpables aquí y ahora. La conexión hablaba por sí misma, un canto sobre las posibilidades de la redención que podía transformar nuestro dolor en sabiduría compartida. Juntos, a través de nuestra verdad, encontraremos el camino, propuso Ana, sus ojos radiaban una luz que llenaba el espacio. Con sus palabras, una chispa de esperanza resplandecía entre nosotros, brillando como un faro contra el oscuro horizonte de la desesperanza. Entonces, una firme determinación comenzó a florecer en mi interior. Tengo miedo, y no sé si podré perdonar, admití, mi voz temblaba entre la vulnerabilidad y el deseo de renacer. Pero quiero intentarlo. Quiero que cada uno de nosotros sepa que nuestra historia no se queda ahí, que hay tanto más que nos une. Las manos de todos se unieron al instante, y por un momento, fui consciente de que habíamos construido un puente de transparencia ante las sombras. Podía sentir en nuestras yemas el peso de lo ineludible, pero también la fuerza de la resolución compartida. Con ese acuerdo silencioso, sabía que el camino hacia la verdad comenzaba aquí, con cada uno de nosotros empujando hacia un futuro que podría estar más allá de nuestras experiencias dolorosas. No éramos solo un grupo consolado por el dolor, éramos un colectivo en busca de la sanación, una comunidad en busca de lo que puede ser, y así, en ese espacio iluminado por la esperanza, la pregunta flotaba en el aire: ¿qué seremos, si logramos enfrentar todo esto? En ese momento, me di cuenta de que el futuro esperado no solo comenzaba aquí, sino que también se transformaba en un poderoso símbolo de resiliencia, donde los ecos de cada corazón también encontrarían su hogar. Y al final, tal vez, descubriríamos que el verdadero perdón no está en olvidar el pasado, sino en aprender a vivir con él y dejarlo ir. Una voz profunda resonó en mi mente, recordando que la libertad solo comienza cuando nos enfrentamos con valentía a nuestras propias verdades. Esa noche, finalmente comprendí que el amor y el perdón no eran solo destinos, sino también caminos. Caminos que cada uno estaba decidido a tomar. Era el comienzo de una posibilidad que nunca asumí, que juntos, podíamos encontrar la fortaleza para seguir adelante, con el tiempo como nuestro aliado y cada uno en el surco del corazón del otro. Nos aventuramos bajo un nuevo horizonte, un futuro más brillante aguardándonos, lleno de la promesa de curación. Y en ese instante, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, conocí una verdad: a veces, los caminos más oscuros pueden llevar a la luz más intensa. Juntos, en la aceptación de nuestro dolor y el abrazo de lo que somos, encontraremos la fuerza para sanar. Resuena en mi mente, mientras miro a cada ser valiente a mi alrededor. Al final, lo que habíamos perdido no se comparaba con el amor que aún nos unía.